Sí, muy buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles hoy día jueves a este programa 2 veces por semana que emitimos, 2 veces por semana que hemos dado un llamar Status Report. En el día de hoy quiero hacer un comentario particular, singular, sobre un tema muy importante que inclusive el diario 5 Días le ha dado las 2 tapas de los últimos 2 días, del día miércoles y del día hoy jueves, 18 de noviembre, ayer fue 17, y es el tema de la inversión en el Paraguay, la inversión externa directa y también la inversión pública, que si bien no es tema, objeto de análisis en el diario 5 Días en estos 2 días últimos, en los cuales sí se tocaron algunos datos referidos a la inversión externa directa en Paraguay, qué grado de confiabilidad tiene el país para recibir dichas inversiones. Sin embargo, la inversión pública también es un componente muy importante del Producto Interno Bruto paraguayo. Estuve mirando datos alrededor de cuánto invierte o invertía el Estado paraguayo en dólares en los últimos años, conforme a los diferentes presidentes que han estado desde el 2004 en adelante, ya siglo XXI, en función de gobierno en el Paraguay. Y estoy mirando que los mandatarios, Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, comenzó con 174 millones de dólares, una miseria, para un déficit infraestructural que hoy el Paraguay tiene de 38 mil millones de dólares, que en breve voy a mostrar. Le quiero pedir a quienes están en la... Olvidé pedirles si me pueden habilitar para mostrar 1 o 2 placas de aquí a 3 o 4 minutos, por favor, si están escuchando en la casa central de 5 Días en el piso 15 de la galería. Entonces, Nicanor Duarte Frutos recibió con 174 millones de dólares y terminó invirtiendo 286. Y el promedio de inversión, estoy mirando unos cuadros aquí, era de 252 millones de dólares. El señor Lugo recibió con 286 millones de dólares, que fue la última inversión en el último año de gobierno del mandato del señor Nicanor Duarte Frutos, y terminó invirtiendo en el último año 654 millones de dólares con un promedio de 534 millones de dólares. El señor Franco, que estuvo 2 años, recibió con 654 millones de dólares y entregó con 675 millones de dólares su mandato, invirtiendo en obras públicas. El señor Horacio Cartes, a partir de 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, perfecto. Comenzó con 665 millones de dólares y entregó, comenzó con 675 millones de dólares y terminó su mandato con 733 millones de dólares invertidos en el último año. Y su promedio estuvo en alrededor de 700 millones de dólares. Pero el señor Abdo recibió con 972 millones de dólares su primer año, 2018, y el año pasado invirtió más de 1.300 millones de dólares y su promedio ya está en 1.139 millones de dólares, ufanándose el gobierno actual de una gran inversión, sobre todo en el activo vial o los activos viales del Paraguay, le hace rutas, y se ufana de haber hecho en 3 años 2.800 kilómetros de rutas en el Paraguay. Es claro, sobre un déficit de 17.000 kilómetros que teníamos al 2018, más o menos, de rutas que faltan en Paraguay. Y 2.800 kilómetros mitigó ese déficit el señor Abdo con su Ministerio de Obras Públicas, que lo maneja MINS. Y hoy entonces podemos decir de que este es el gobierno que más ha invertido en obras públicas, porque está por encima de los 1.300 millones de dólares año de inversión en el último año, y este año 2021 continúa invirtiendo
pesadamente en obras públicas, sobre todo en hospitales a partir de la pandemia, que ya comenzó el año pasado a invertirse, y seguimos con las rutas. Creo que hay una bioceánica, está se duplicando la ruta 2 de Asunción a Ciudad del Este. No obstante, eso es por una concesión. Es la única concesión realmente la ruta 2. Y después la capilaridad de los activos viales convirtió al Paraguay en el 2020 y en el 2021 en un verdadero cantero de obras, lo cual supone que la capilaridad ha de mejorar a partir de ahora y la productividad también del aparato productivo debe mejorar. No obstante, podemos ver que el mundo está, o sea, nosotros estamos mostrando al mundo. Voy a ver si puedo inhabilitar. Me gustaría ver si en Casa Machis pueden habilitarme para que yo pueda mostrar unas placas, por favor, señores. Si me pueden habilitar el Zoom para que yo pueda mostrar unas placas, si tienen la gentileza. Mientras ellos me habilitan, voy a conversar con ustedes. ¿Está listo? Muchas gracias. Entonces voy a mostrar algunas placas. Vamos a ver si puedo ahora. Sí, efectivamente. Quiero mostrar cuánto es el déficit infraestructural que existe en el Paraguay en estos momentos con relación a el déficit infraestructural en agua, saneamiento, etcétera. Estoy acá procurando ver todas las pantallas. No somos muy ágiles, pero creo que voy a poder acá. Perfecto. Solamente quiero mostrar cuánto debe invertirse en Paraguay según el Banco Mundial en 3 sectores muy relevantes, porque la gente dice, nos morimos todos de COVID. Hoy le escuché a varios periodistas radiofónicos discutir si la vacuna es lo que salva la vida o la no vacuna es lo que mata a los paraguayos, las muertes pandémicas. Sin embargo, poca gente mira que en agua y saneamiento, porque los paraguayos no nos morimos precisamente de COVID, nos morimos porque tomamos agua contaminada, eso es lo que nos morimos. Y tenemos una baja inmunidad, si se puede decir así, porque tenemos un pésimo sistema de agua y saneamiento con un 14% nomás de cobertura cloacal en todas las ciudades del Paraguay. Según el Banco Mundial, hay que invertir 0,32% del PIB año, una inversión mínima para proveer servicios básicos en ese sector, en un nivel básico, mínimo, como dice acá. Servicios básicos, inversión mínima. Sin embargo, nosotros estamos invirtiendo el 0,1%, un tercio de 0,3%. Pero para un objetivo ambicioso, para que estemos todos saludables, debe ser 0,55% del PIB, casi la mitad del 1% del PIB. Y nosotros invertimos el 0,1% del PIB. En electricidad es un caos. Las luces se apagan, apenas viene un ventarrón y tenemos que invertir el 0,9% del PIB año, en lo ideal 2,2% y nosotros invertimos 0,3%. En transporte deberíamos invertir 0,53%, en lo ideal 1,3%, y como yo les acabo de decir, efectivamente, el gobierno último, sobre todo, está invirtiendo el 1,3% del PIB en redes viales. Voy a dejar de compartir esto para compartir otro material en donde yo puedo mostrar cuánto es la necesidad que tiene el país en todas las áreas, no sé si se dice así, en todas las, a ver un poco, eso sí encuentro la foto que estoy queriendo compartir acá. El presupuesto que yo nomás hice, este presupuesto plurianual aproximado, de cuánto cuesta y cuánto falta en el Paraguay para poder mitigar el enorme déficit infraestructural que nos está matando a los paraguayos. Los paraguayos vivimos viendo nuestras canillas a cada rato salir agua marrón, inclusive en los
condominios de la gente pudiente, en los barrios cerrados, en los Botánica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en los barrios cerrados de Samber. Yo no sé si la gente adinerada del Paraguay está feliz en vivir de esa manera, pero para que ustedes tengan una idea, en agua y saneamiento se necesitarían 6.200 millones de dólares, según algunos documentos del Banco Mundial a los cuales pude acceder, que son del año pasado. En bitcoins, para que nadie se enoje, puse 100.000, ahí me hice medio millennial. 100.000 bitcoins sería lo necesario. Y en total, si ustedes ven allá abajo a la derecha, este cuadrito, 38.000 millones, 38.806 millones de dólares es el total en dólares que este país necesita invertir para poder tener mitigado su enorme déficit infraestructural existente en, vamos de abajo hacia arriba. Agua y saneamiento, 6.200 millones. Salud, según un estudio de Quintín Woodum, del Banco, Educación, disculpe, del Banco Mundial del 2015, las necesidades de aula en infraestructura escolar en el Paraguay es de 1.293 millones de dólares, equivalentes a 20.854 bitcoins. Si yo miro habitación, donde faltan 1 millón de unidades habitacionales, 200.000 unidades más o menos, en unidades físicas estoy hablando, 0 kilómetros, casas o departamentos, y también necesitamos más o menos 800.000 unidades habitacionales que están deficitarias, donde dice mejoramiento y ampliación. Ampliación es falta dormitorio, las familias viven apiñadas. Y mejoramiento es falta baño, cocina y falta una instalación sanitaria de mayor calidad. Entonces nosotros tenemos un total de, en construcción, 1.474 millones de dólares, casa 0 kilómetros. En ampliación, 949 millones de dólares y en mejoramiento, 3.040 millones de dólares. Total, este Paraguay bendito necesita 5.463 millones de dólares de casas, casita, casa, rancho, palacio, como decíamos antes, en nuestra infancia y adolescencia. Y la faltaba. En infraestructura vial se necesitaba en el 2018 17.000 millones de dólares, 2.800 más o menos kilómetros de ruta hizo ABDO, y tenemos hoy más o menos 15.000 millones de dólares que se necesita para mitigar el déficit de puentes, de rutas enripiadas, de rutas empedradas, pavimentadas con asfalto, etc. Un total de 241.935 bitcoins. Y por último, no menos importante, para que no se te corte la luz y no tengas que parar toda la producción en una fábrica y prender tu generador, este es el país donde más producción per cápita existe en materia de hidroenergía en el mundo. All over the world, dirían los americanos. No obstante, es el país donde más generadores per cápita hay en casas y también en industrias. Porque la luz seguro que se te apaga. Y entonces vas a perder insumos y materias primas por millones de guaraníes. O bien, si estás en tu casa, un lunes, por ejemplo, llovizna, ya se corta la luz, o hace mucho calor de siesta y se corta la luz y tenés que usar el martillito para sacar el perno de tu portón, de tu garage, tu portón eléctrico, para poder irte. En el país que más energía eléctrica produce, tenés que usar un martillo para abrir como la época de los picapiedras, ¿verdad? Para abrir tu portón eléctrico en todo el Paraguay, no solamente en Asunción. Según la ANDE, el Plan Maestro de Inversiones de la ANDE, de generación, transmisión y distribución, que en febrero del 2021 fue aprobado por decretos aquí del Poder Ejecutivo, para generar la energía que necesitaremos entre el 2021, este año, y el 2040, necesitamos 5.773 millones de dólares, allá arriba a la izquierda, en este cuadrito que estoy mostrando. En transmisión, desde 2026 a 2030, necesitamos 2.993 millones de dólares. Y en distribución, cables nuevos, o lugar donde nos llega luego la luz, ¿cómo es que se dice? 2.077 millones de dólares. En total, transformadores, eso quise decir. Cables y transformadores, 2.077 millones de dólares para dar una capilaridad en cantidad y calidad suficiente para que no se corte la luz y para que la luz llegue a donde todavía hoy no llega.
Total, 7.850 millones de dólares. Que si yo sumo 7.850 más 15.000 más 5.463 más 3.000 más 1.293 más 6.200, vamos a repetir, 7.850 energía, 15.000 ruta, 5.463 departamento, casa, baño, cocina, dormitorio, salud, 3.000 millones, hospitales, etcétera. Aulas escolares, que es educación, 1.293, agua y saneamiento, 6.200. Total, un Producto Interno Bruto del Paraguay, más o menos 38,8 en miles de millones de dólares, o 38.806 millones de dólares, da lo mismo. En bitcoins, 625.901 millones de perdón, 625.901 bitcoins. Y con esto, dejo allí un rato congelada esta imagen. Nosotros, a la velocidad que vamos, de 1.300 millones de dólares que va el señor Abdo, tienen que pasar, Ñamoina sube 1.000 millones de dólares en promedio de los últimos años entre Abdo y HC. 38 años van a pasar, mis queridos televidentes. Yo por lo menos no pienso estar más sobre la faz de la tierra, no sé ustedes. Pero 38 años, como dice Keynes, en el largo plazo, llama Nombata. En el largo plazo, dice Keynes, estaremos todos muertos. Es decir, si tenemos un déficit infraestructural, escuela, puente, ruta, luz, cable de electricidad, hospital, casas, habitaciones, dormitorios, baños, cocinas, en la base de la pirámide, la gente más necesitada, que es la que vive en ranchos. Nosotros tenemos un pésimo escenario en términos de infraestructura física y social en el Paraguay, porque la educación y la salud son derechos sociales. La habitación, el acceso al agua no es ni social, sino que es de supervivencia, no es solamente social. Es un derecho humano básico que está en la Declaración de los Derechos Humanos que fue firmado por el Paraguay. Estamos violando derechos humanos básicos. En donde andamos bien es en las rutas. Pero después, en casi todos los otros sectores, no estamos bien, estamos mal. Según el Banco Mundial, en promedio, 10 años pierde la población paraguaya de vida. Nos morimos 10 años antes de lo que deberíamos morirnos, porque apenas el 52% de los hogares paraguayos tienen agua potable sin contaminación para beber. El 48% de los hogares paraguayos o tienen agua potable o no tienen agua potable. Y si la tuvieran, no es luego potable, sino que está contaminada. El 48% de los hogares paraguayos. Y repito, solo el 14% de los hogares paraguayos tienen cloaca. Y después hoy le escuché esta mañana al señor Santiago González, Santula y otros más, discutiendo de que la vacuna nos va a salvar o de que el que no tiene vacuna se va a morir, que es cierto también. Pero en realidad nosotros no nos morimos solamente de COVID, nos morimos en las rutas debido a que tenemos una pésima calidad de la infraestructura vial urbana, sobre todo. Nuestras calles son un desastre. Los semáforos o funcionan o no existen. Las lomadas mal hechas, las franjas peatonales inexistentes. Es decir, y la ausencia también de los guardas o de los guardias que deben controlar el tránsito. Más de 1.500 personas, entre 1.300 y 1.500 personas mueren violentamente en las calles en accidentes de tránsito en el Paraguay, calles y rutas. Es un país tremendamente, ¿cómo se dice?, peligroso para andar por la calle. Por otro lado, los paraguayos nos morimos de hipertensión porque no tenemos puestos de salud suficientes, ni hospitales, ni personal de blanco en lugares de manera con una capilaridad homogénea, de manera que nosotros tengamos por lo menos Inalapril en las unidades de salud familiar suficientes. Debe haber una para cada 3.000 o 5.000 habitantes, dicen las normas internacionales de salud, y nosotros no tenemos eso. Entonces llamarnos bastante oído, no solamente de COVID, porque son las enfermedades de base las que nos matan, además de la pandemia. La pandemia viene a hacer el empujón final, la última milla. Nosotros nos morimos porque bebemos agua contaminada. ¿Y por qué se contamina el agua? Me preguntarán algunos. ¿Y cómo no se va a contaminar el agua si tenemos apenas un 14% de cobertura de cloaca en el Paraguay?
Nosotros tenemos nuestras casas encima de una enorme cámara séptica que está mal hecha, que está contaminando el acuífero Patiño, el acuífero Guaraní, y hoy tenemos una explosión de estaciones de servicio que hay en cada esquina, algunas con tanques nuevos, otras con tanques viejos, que están contaminando con hidrocarburos líquidos nuestras napas freáticas subterráneas. Y así nos va. Entonces, nosotros tenemos realmente un caos infraestructural en el Paraguay. Y si para el 2023 no sabemos, o los candidatos no saben el cuánto cuesta y el cuánto falta, vamos a tener unos programas de gobierno y unas promesas que van a ser un enorme ñereí, van a ser fraudes electorales, van a ser cada uno de los candidatos. Porque el que no sabe cuál es el camino, como dicen los personajes animalescos en Alicia, en el País de las Maravillas, en el cuento no sabemos cuál es el camino, dice uno de los animales en el medio del monte, del bosque. ¿Y a dónde vas? Le dice, y no sé a dónde voy, y cualquier camino sirve. Cualquier camino sirve. Y la verdad que cualquier camino sirve para bolear demagógicamente y mentir a la población en cada elección, sean elecciones municipales o nacionales, sean legislativas para cargos legislativos, plurinominales, uninominales, que son los cargos presidenciales, o para los vicepresidentes, si nosotros no sabemos cuál es el camino. Hay una gran cantidad de propuestas ya presidenciales que están surgiendo, pero que no saben cuál es el camino. Yo acabo de mostrar cuál es el camino. El camino es, ¿qué vas a hacer para mitigar 38.000 millones de dólares de déficit infraestructural en agua, saneamiento, rutas, escuela, puente, camino, etcétera, hospitales, que faltan en este país para que los paraguayos mejoremos nuestra calidad de vida? No tenemos la salida. Con 9,9% de presión tributaria y con lo que se está invirtiendo, un poco más de 1.000 millones de dólares, no vamos a poder en los próximos años. Y me preguntarán, ¿y cómo es que hemos llegado a este pasivo social, físico y social, infraestructural, de infraestructura básica en el Paraguay? Y bueno, gente con mucha experiencia política nos ha venido gobernando en los últimos años. La experiencia política, dice, ¿verdad? Es lo que ha gobernado, 70 años, 80 años de gente con mucha experiencia política, la política tradicional. Entonces yo digo, que no será que llegó la hora para que alguien diga, soy fulano de tal, no tengo la más mínima experiencia política, porque si experiencia política es lo que se ve por allí, es mejor no tenerla. Porque si experiencia política es 38.000 millones, 38.806 millones de dólares de déficit infraestructural en el Paraguay, donde solo en agua y saneamiento perdemos, según el señor Jordan del Banco Mundial, en uno de sus artículos de última hora de este año, donde el Mr. Jordan dice, perdemos 10 años de vida a los paraguayos por beber agua contaminada, por tener una cobertura apenas del 14% en cloaca y por recibir agua amarronada en nuestras canillas. Entonces, si eso es lo que nos ha dado la clase política en los últimos años, pues es mejor no tenerla. En guaraní sería tahuarecointe la experiencia política. Es mejor nomás patear el tablero y buscar una propuesta que no sea precisamente la continuidad de lo que hoy hemos venido recibiendo. Ahora quiero hablar brevemente de la otra cara de la moneda, de la inversión en el Paraguay. Paraguay la inversión debe estar en el 14% más o menos del PIB. Eso quiere decir de que nos falta duplicar la inversión en el Paraguay, según los estándares internacionales, porque el Producto Interno Bruto en un país es consumo del Estado, consumo privado, más inversión, ¿verdad? Formación bruta de capital, y más exportaciones, menos importaciones. Esa es la ecuación de lo que sería el PIB. En los países
que tienen un desarrollo humano superior al nuestro, nosotros vemos que la inversión, o sea, consumo más inversión, más importaciones, menos exportaciones, ese ítem que se llama inversión, está alrededor de, por encima del 25%. Nosotros estamos en el 14%. Quiere decir que tenemos que duplicar la inversión. La inversión pública, como ustedes acaban de ver, es por debajo del mínimo de lo que recomiendan los estándares de los organismos internacionales para tener calidad de vida. Ahora vamos a la inversión privada. Y para remitirme a la inversión privada, tengo en mis manos el diario 5 días del día miércoles 17 de noviembre del 2021, de ayer. Un excelente material. No sé quién hizo este material, estará viendo, estarán ahí en el piso 15 mirando. Les quiero felicitar. Le hicieron un análisis. Dice que en el año 2018, en el 2020, vamos a comenzar de atrás para adelante, teníamos una inversión neta de inversión externa directa neta, entrada menos salida, ven, 2020 de 120 millones de dólares. Vamos a mirar, vamos a mostrarlo ahora. Así se ve. 120 millones de dólares. Vale. En el año pasado, 2019, era 225 millones de dólares. En el año 2018, 156 millones de dólares. Estos son inversiones en el sector privado. Reinversiones también de gente que está reinvirtiendo utilidades. Capital que entra, reinversión, menos repatriación de utilidades, y ese es capital que sale. Es desinversión externa directa, etcétera, etcétera, etcétera. 225, 156 en el 2018, estoy hablando de millones de dólares. 336 en el 2017, 505 en el 2016. O sea que HC tenía una mejor inversión externa directa que Mario Abdo Benítez. 505. 378 millones de dólares en el 2015. En el 2014, 604 millones de dólares. 432 millones de dólares en el 2013. Y en el 2012, mal que le pese a mucha gente, Lugo es el campeón ahí así. 725 millones, 624 millones en el 2011 y en el 2010 633 millones de dólares. O sea que si hoy tenemos 120, Lugo tenía 650, por ahí su promedio quiere decir que era 5 veces más o menos de lo que es hoy. La inversión externa directa en la época del comunismo de Lugo ya es súper absurdo, y eso dice la gente, le hace 5-0 a la inversión externa directa de hoy o del año pasado. Del año pasado 3 veces y de este año 5 veces más. Lugo es el campeón de las inversiones externas directas. Yo no tengo nada a favor ni nada en contra. Estoy mirando nomás los números acá del Banco Central del Paraguay en millones de dólares. El señor César Yunis, director del Departamento de Estadísticas del sector externo del Banco Central del Paraguay, es el que dice esto, me hizo una entrevista, yo no sé quién acá, pero un excelente análisis. Y en los últimos 11 o 12 años, el flujo bruto de entrada al Paraguay fue de 2.377 millones de dólares. Neto quiere decir flujo, es bruto, perdón, bruto, no es neto. 2.377 millones. Moral de la historia. También el sector externo, los inversores externos invierten poco en Paraguay. Esa baja presión tributaria del 9,9 no mueve la aguja del reloj, no mueve el marcador, los indicadores, los scorecards, ¿cómo se dice? El tablero de control gerencial, los key figures de lo que se invierte en el Paraguay. ¿Por qué no viene la gente a invertir al Paraguay? ¿Por qué solamente grandes operadoras de celular y parar por allí? Grandes, las 5, A, B, C, D, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Tigo, Personal, y allí nomás, para. Ahora están comenzando a venir, ¿verdad? Algunos más, como la fábrica de Forestal,
de celulosa del norte, los ZAPAC, y acá creo que también de combustibles, perdón, verdes en Villeta. Pero este no es un país que, voy a mostrar Uruguay ahora para que ustedes puedan ver. Un país, porque no vale la pena mostrar un país, a ver si puedo mostrar acá algo, Uruguay, que es un país equivalente, porque no vale la pena mostrar un país muy rico, muy desarrollado, al lado nuestro, como sería Brasil, ¿verdad? Vamos a ver. Acá está Uruguay. Uruguay en los últimos 3 años. Ahí dice, está compartiendo la pantalla. Voy a bajar un poquitito mi pantalla para que vean y cerramos el comentario. Siempre hay que compararse pues, con el vecino de al lado para ver si la grama es más verde. Siempre es más verde en el caso nuestro. Este es Uruguay por países y 2019 el total neto fue de 1.930 millones de dólares. ¿Qué tal? 1.930 millones de dólares, perdón, la inversión externa directa de Uruguay. El año pasado nosotros tuvimos 250 millones y los uruguayos 1.930, ¿verdad? El año pasado 120 millones, perdón, 120 millones y los uruguayos 1.930. Y este año, no estoy equivocado, estoy confundido, vamos de nuevo. El año pasado ellos tuvieron 545 millones de dólares, nosotros tuvimos 120 millones de dólares. Y el año antepasado, nosotros teníamos, en el 2019, nosotros teníamos 250 millones de dólares y ellos tenían 1.930 millones de dólares. Impresionante. Entonces, con este tipo de análisis, yo solamente debo limitarme a decir que probablemente, a pesar de la baja presión tributaria y de las bajas cargas laborales, el Paraguay no es un país atractivo tampoco para los grandes inversores internacionales. ¿Y por qué no es atractivo? Por la debilidad de sus instituciones. Por eso que vemos en el Poder Judicial, donde se compran y se venden sentencias. Por eso que vemos en nuestras fronteras permeables al contrabando. ¿Cómo vamos a traer un inversor externo directo que quiera venir a invertir para el mercado internacional, para el mercado nacional nomás, vamos a suponer? Vamos a suponer que alguien quiere venir a fabricar, que el señor Ortega de Zara, la mayor fábrica de ropas del mundo, quiere abrir también su Zara Made in Paraguay para vender en Paraguay, o Assemble in Paraguay, Made by Zara, para vender al mercado brasileño. Para vender al mercado paraguayo el contrabando de ropas, que ustedes ven por todas partes, entran ropa importada, cantidades industriales, sin ningún control aduanero, sin ningún control policial. Entonces eso desestimula. La otra vez vimos camiones de la policía, camiones de contrabando de productos, creo que eran productos alimenticios, siendo escoltados por camionetas de la Policía Nacional que estaban llevando al centro de consumo. Claro que a cambio seguramente de un estipendio. Entonces esas son las cosas. El contrabando arrecia, estamos en las tapas de todos los diarios. Y nadie está castigado. No he visto todavía un tipo que está en Tacumbú y dice preso por contrabando. No hay, a no ser que alguien me pueda mostrar. Preso fulano de tal por contrabando. Entonces la mala calidad institucional, la debilidad de las instituciones en el Paraguay, una Corte Suprema de Justicia donde no sabemos si se va a respetar o no un contrato internacional que vos firmes en el Paraguay para vender productos en Paraguay o para vender productos o bienes o servicios, perdón, en el extranjero. No hay ninguna garantía de que el Poder Judicial te va a entregar en cantidad, en calidad y en oportunidad, en el momento oportuno. O no te va a demorar ahí una sentencia por los siglos de los siglos, amén, hasta que ya tu mercado, ya hayas perdido una oportunidad de mercado, como es el mundo de los negocios, a veces es, ahora es el momento. Esas son las noticias malas que tenemos porque no viene la inversión externa directa. Y hoy lo dice en el diario hoy lo dice el diario 5 días, lo tengo también acá, el diario del miércoles, que lo tengo allá, donde dice que por qué no viene, por qué tenemos 120 y pico millones de dólares más, 120 millones de dólares más de inversión. Y el mismo diario 5 días responde en una entrevista que le hace a un señor Piera creo que es, que en realidad
él mismo lo dice, es un abogado de un estudio de abogados muy reconocido. Yo le conozco a Alejandro, trabajaba antes para compañías aéreas internacionales, es respetable lo que él dice, y él mismo dice como abogado, dice el problema es la calidad de las instituciones en el Paraguay. Lo que le llaman la seguridad jurídica ahuyenta a las inversiones, y por eso el diario de hoy, la tapa del diario 5 Días, hace referencia a este tema que es trascendental, es crucial. Nosotros no podemos esperar que un inversor venga porque es bajo nomás, es baja la presión tributaria, o que un inversor venga porque es baja la carga laboral. 26 creo que por ciento es la carga laboral, o 30 con todas las cargas, previsiones para despidos, etcétera, vacaciones, etcétera, y el triple 10 en cuanto a impuesto a la renta, impuesto a las ganancias e IVA, que son los 3 grandes impuestos que tiene el Paraguay. Moral de la historia, nosotros no vamos a sacar adelante este Paraguay si no sabemos cuál es el camino. Y el camino es un gran pacto político, económico y social, en donde le digamos a los evasores, según Orué, 8 billones de dólares se evade en IVA y 5 billones de guaraníes se evade en impuestos directos sobre ganancias. Eso da 8 más 5, 13. Más o menos serían 2,4 miles de millones de dólares. 2.400 millones de dólares. La mitad de lo que se recauda en Paraguay se evade según el actual viceministro de Tributación, el señor Óscar Orué, al cual le creo. Entonces, con una baja presión tributaria, 9,9, con una alta evasión, 2.400 millones de dólares, y con un altísimo déficit infraestructural del Paraguay, 38.000 millones de dólares, estamos esperando el 2023. Estamos esperando a ver qué nos depara la elección presidencial y legislativa del 2023. Yo creo que hay que aprender a votar, que hay que buscar candidaturas que sepan cuál es el camino, que sepan cuánto falta y que sepan cómo se va a financiar lo que falta, y que los políticos dejen de mentir y que el sector privado deje de evadir. Pero para que el sector privado deje de evadir, tiene que haber calidad de gasto, tiene que ser más confiable el que esté en el gobierno. Y eso no se va a lograr con propagandas políticas demagógicas, con promesas plagadas de vacíos, en donde mentir yo creo que ya no es obligatorio. La gente ya se da cuenta que tenemos un país desastroso, y no es el desastre de este gobierno actual, sino que ya es una herencia de siglos. Hace más de 100 años que en Paraguay estamos así. Producimos productos básicos sin valor agregado, recaudamos poco y gastamos mal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana, el día martes a las 13 horas. Muchas gracias. Eso porque antes el único polo gastronómico, por decir así, era el centro, a 20 años atrás, ¿verdad? Ahora hay diferentes centros en Asunción, está Carmelita, está Las Mercedes, está Camuya, está Recoleta. Está Recoleta, sí. Entonces lo que queremos hacer nosotros es ir expandiendo. Las Mercedes, sí, claro, genial. ¿De modo franquicia o usted? Por lo menos Bueno, Fede, ¿qué te parece si le mostramos a la gente un poco de los cortes de carne y todo lo que tenemos para